Con este tema damos inicio a la unidad número 3 del curso de lógica. El tema en concreto es lógica deductiva. Es un tema muy amplio. Ya introduciremos el lenguaje matemático, los recursos matemáticos para analizar el lenguaje natural o el lenguaje que todos hablamos, el lenguaje, en este caso, pues el castellano. Veamos primero, retomamos de hecho algo de lo que empezamos a hablar al inicio del curso, cuando distinguimos entre un concepto, un juicio y un razonamiento como tres funciones básicas del pensamiento humano. Y para hablar de, de esas funciones básicas del pensamiento humano, también dijimos que se podían expresar verbalmente esas funciones. Mientras el concepto se expresaba lingüísticamente a través de una palabra, de un término, y el razonamiento, que es la forma más compleja de operación mental, se expresaba verbalmente por medio de un argumento, dijimos que el juicio se expresaba verbalmente por medio de una proposición. Bueno, ahora retomamos el término proposición para hablar de lógica deductiva. Bueno, ¿qué es una proposición? Lo acabo de decir, es la expresión verbal de un juicio. Una proposición es también, y esto es nuevo, un enunciado existencial y declarativo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que habla de algo o que afirma algo o niega algo de la existencia del mundo o de algún objeto del mundo. En ese sentido, pueden ser verdaderos o falsos, pero una proposición, para ser una proposición, debe ser verdadera o falsa. Ejemplos: la Luna es un satélite natural, el Sol es una estrella, el Estado de México es la entidad más poblada del país, o el lunes no es el primer día de la semana. Aquí estamos hablando de ejemplos que son existenciales y declarativos, es decir, son susceptibles de ser verdaderos o falsos. Cualquier tipo de expresión verbal de un juicio, es decir, una proposición que afirme o niegue algo, de algún evento en el mundo, algún hecho, o que declare algo acerca de ello, claramente es una proposición. Las anteriores son proposiciones porque pueden ser verdaderas o falsas. Muy claro, la de una proposición no es un enunciado exclamativo imperativo. Un enunciado exclamativo imperativo nunca puede ser una proposición porque carece de valor de verdad. ¿Qué quiere decir? Es muy sencillo. Si decimos haz la tarea, o qué mal me siento hoy, es decir, enunciados claramente de subjetivos, que hablan del parecer de un sujeto, o que hablan sobre otro sujeto, o qué mal día es hoy, como sea. Estos carecen de valor de verdad, simplemente son relativos al sentido de un sujeto, o relativos básicamente a la relación entre uno u otro sujeto, pero no están afirmando, negando algo del mundo que sea objetivo y que exista por sí mismo. Las conectivas lógicas es un subtema ya. Ya una vez que queda claro qué es una proposición, hablemos de las conectivas lógicas. De nuevo, de igual forma que para hablar castellano y construir oraciones más largas o coordinarlas o subordinarlas, saben lo que es una oración subordinada o coordinada, usamos nexos. Un nexo siempre es aquel que nos permite justamente coordinar o subordinar oraciones entre sí. En lógica vamos a utilizar también un tipo de nexo, pero aquí llamamos conectivas o conectivas lógicas para unir proposiciones entre sí y también para representarse simbólicamente. Hay 5 conectivas, los tenemos del lado izquierdo de su presentación. En primer lugar, la negación; en segundo, la conjunción; tercera, disyunción; cuarto, condicional; quinto, bicondicional. En medio de la presentación está la forma como se expresan en español o en castellano. La negación, bueno, siempre que veamos en un enunciado, una proposición, un no o no es el caso, claramente hay una conectiva de negación dentro de esa proposición. Cuando veamos una Y, un además, un también, un pero, es decir, algo que añade en el castellano, estaremos viendo justamente que hay una conectiva llamada conjunción dentro de esa proposición. Y si vemos una O, una U, en medio de un par de proposiciones,
estaremos hablando que hay una disyunción como conectiva en esa proposición. Un condicional, si aparece la forma sí y entonces, como su nombre lo indica, establece condiciones. Por ejemplo, si ocurre esto, entonces ocurrirá lo otro. Es decir, una cosa como condición de la otra. Cuando veamos eso, claramente sabremos que hay una conectiva condicional dentro de la proposición. Y el bicondicional, que es una forma condicional en doble sentido. Es decir, son dos condicionales, pero en una sola proposición. Y se expresa en español como un sí y solo sí. Por ejemplo, si X si solo si Y. Y se puede leer también como Y si solo si X. Ahora veremos ejemplos, pero en castellano. Y la simbolización del lado derecho de su presentación. En la negación, ahí tenemos la representación como una viborilla. La conjunción como una V, pero de cabeza. La disyunción como una V. El condicional es una herradura. Y el bicondicional son tres líneas paralelas, cortas o pequeñas. Depende, o dependiendo, si existen o no conectivas lógicas dentro de una proposición, podemos hablar de que hay proposiciones atómicas y proposiciones moleculares. Es decir, hay dos tipos de proposiciones en lógica. Aquellas que llamamos atómicas, que no poseen ninguna conectiva lógica en su interior, y las proposiciones moleculares, que son proposiciones que poseen al menos una conectiva lógica en su construcción. Ejemplo de proposiciones atómicas, y después veremos esos mismos ejemplos, pero convertidos en proposiciones moleculares, es decir, agregando una conectiva a esa proposición. Vamos a ver primero, proposición atómica, primer ejemplo, el Sol es una estrella. Si se dan cuenta ahí, simplemente es una afirmación. Es una proposición porque es un ser existencial, declarativo, marca un hecho o afirma un hecho. Pero no hay una conectiva, recuerden, no hay una negación, no hay un condicional, no hay bicondicional, no hay una conjunción y tampoco una disyunción. ¿Cómo queda del lado derecho? Ya cuando agregamos una conectiva, agregamos la primera, está en rojo. El Sol no es una estrella. Eso, el agregado de la conectiva ya marca que es una proposición molecular, porque está afectada por al menos una conectiva. Siguiente ejemplo, Marte es un planeta del sistema solar. Igual, existencial, declarativo, pero no hay una sola conectiva. Del lado derecho agregamos una. Marte y Saturno, si se dan cuenta agregamos un sustantivo, o en lógica un concepto. Marte y Saturno son planetas del sistema solar. Esa I es una conjunción y está agregando un concepto del cual se dice lo mismo que del anterior concepto. Si decimos en el primero que Marte es un planeta del sistema solar, agregamos que y Saturno también es un planeta del sistema solar. Y es ahí ya marca o convierte la primera en una proposición molecular. Siguiente, hoy es viernes. Ahora agreguemos un condicional. Está en rojo. Si hoy es viernes, entonces es fin de semana. Si se da esta condición, se da esta consecuencia. Si hoy es viernes, entonces la consecuencia es que es fin de semana. Ahí hay un condicional. Y desde luego agregamos algo más. No solo es el viernes, sino también fin de semana, el concepto de fin de semana. Siguiente, aprobar el curso. Agregamos un bicondicional y decimos aprobar el curso sí y solo sí estudio. Y esto se puede leer también al revés, estudio sí y solo sí, pero si estudio entonces aprobar el curso como un bicondicional. Aprobar el curso sí y solo sí estudio. Y ese sí y solo sí agrega desde luego una conectiva y convierte esa primera proposición atómica en una proposición molecular. Y por último, la luz se propaga como ondas o en forma de ondas, si quieren. Es un ensayo declarativo de la física que puede ser verdadero o falso, en este caso, en algunos sentidos puede ser verdad y en otro contexto puede ser falso. Ustedes saben que se propaga como en forma de fotón, que son elementos que bajo ciertas características se comportan como ondas o bajo ciertas características se comportan como partículas.
Así que la luz se propaga como ondas puede ser relativamente cierto, o en ciertos contextos cierto, pero en todo caso puede ser cierto o verdadero o falso. Del lado derecho, pero eso tal cual como está es una proposición atómica, porque no hay ninguna conectiva lógica. Del lado derecho hay una conectiva lógica ya agregada, que es una O, una disyunción. La luz se propaga como ondas o como partículas. Estamos agregando una disyunción que, acuérdense muy bien en la simbolización lógica, básicamente se coloca como una V. El sí, solo sí son tres rayas cortas paralelas, horizontales paralelas. El condicional como un sí, entonces. La I como es la conjunción y se representa por medio de una V, pero de cabeza. El condicional, se me olvidó decirlo, como una herradura, recuerden. Y el Sol no es una estrella, una negación, el no, se representa por una viborilla. Así podremos tener incluso agregar mucho más a esas primeras, a estas proporciones moleculares que tenemos del lado derecho. Decir, por ejemplo, el Sol no es una estrella y agregamos una adicional. Podremos decir, pero Marte y Saturno son planetas del sistema solar. Y el pero es una conjunción. Podemos agregar ahí, tal como podemos en el castellano, formar oraciones por medio de subordinar o por medio de coordinar con otras oraciones. Aquí también podemos hacer proposiciones más largas, moleculares más largas, por medio de conectivas. Lo acabamos de hacer, aunque no está representado, vuelvo a decirlo. El Sol no es una estrella, primera proposición molecular, y podemos agregar otra más, pero y el perro, recuerden que es una conjunción, es decir, una V de cabeza. Marte y Saturno son planetas del sistema solar. Y así podríamos hacerlo con mucho más. Es decir, como hablamos normalmente, podemos hacer cientos de proposiciones más complejas o más sencillas, pero eso nos ayuda precisamente las conectivas lógicas para formar de proposiciones atómicas a proposiciones moleculares. Bueno, y por último, aquí están las reglas para fórmulas bien formadas. Aquellos que no tengan su manual, aquí está un listado más abreviado de lo que aparece en el manual. Pero lo importante de estas reglas, aunque parecen muy complicadas, es sencillo. Simplemente nos están diciendo cómo utilizar la simbología matemática, o la simbología lógica más bien, para quitarnos el rollo de matemáticas ahora mismo, la simbología lógica para representar o simbolizar el lenguaje natural. Vamos a hablar primero del número uno de las reglas. Toda variable proporcional PQRS es una fórmula bien formada. FBF quiere decir fórmula bien formada. Ojo, variable proposicional, es decir, las variables por medio de las cuales vamos a representar o simbolizar proposiciones. P, Q y R y S que están aquí entre paréntesis pueden significar cualquier cosa. P puede significar, por ejemplo, el Sol no es una estrella. O el Sol es una estrella, porque no hay una negación. Q puede simbolizar sin ningún problema. Marte es un planeta del sistema solar, perdón. R, aprobar el curso. Y S puede simbolizar también que el viernes es un día de la semana, tal cual. Es decir, claramente toda variable proporcional P, Q, R y S, etcétera, 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 pueden representar por sí solas una sola proposición. La número 2, si P es una forma bien formada, entonces aquí ven el símbolo, la viborita, a la izquierda de P, es también una forma bien formada. Si P significa o simboliza el Sol es una estrella, la viborita a la izquierda de P significa que estamos negando esa proposición y diría el Sol no es una estrella, se niega antes del verbo. Y eso sería una forma bien formada. 3. Si P y Q, ojo aquí, y Q son fórmulas bien formadas, entonces también lo son las secuencias P, disyunción Q, P y Q, P entonces, recuerden muy bien la herradura, P entonces Q, y por último P sí solo sí Q.
Tal cual, en ese sentido sería no solo grabárselas, sino más bien ¿cómo se llama? Volverlas suyas, estas reglas. Internalizarlas, pues. Número 4. Una cadena de símbolos es una forma bien formada si solo si se sigue de la aplicación R1, R2 y R3, es decir, 1, 2 y 3, las reglas. Recuerden, P, Q, R y S puede significar por sí sola una letra, una proposición. P, Q, R y S tal cual ahí no tiene una conectiva. En la regla número 2 sí nos habla claramente de que hay una conectiva allá. Y si se dan cuenta, la conectiva de la negación, que es la viborita, siempre aparece del lado izquierdo de la proposición. Porque es la única que no puede unir proposiciones. Pero sí puede afectar su valor de verdad. Cuando decimos el Sol es una estrella y después decir el Sol no es una estrella, claramente estamos diciendo lo contrario. Pero no nos permite unir una proposición. Pero las otras sí, en tres. Si P y Q, donde P y Q puede significar cualquier cosa, son fórmulas bien formadas por la regla 1, porque P, Q, R y S simbolizan perfectamente a cualquier proposición. Entonces también son fórmulas bien formadas las siguientes secuencias. Y aquí sí utilizamos las conectivas que unen proposiciones. En primer lugar, P o Q, o sea, P disyunción Q. Segundo lugar, P conjunción Q, o P y Q. En tercer lugar, P entonces Q. Y por último, P sí solo sí Q. O P condición Q, P bicondicional Q. En el número 5, hablemos de algo más, de la jerarquía entre sus operadores, es decir, la jerarquía entre las mismas proposiciones y las conectivas. 6. Una fórmula bien formada tiene un nombre y este depende de su conectiva de mayor jerarquía. Es decir, cualquier proposición puede ser ya sea una conjunción, disyunción, bicondicional, condicional, que son las que unen proposiciones, de acuerdo a su jerarquía que tengan. ¿Cómo determinamos cuál es la mayor jerarquía o menor jerarquía de una proposición? Bueno, eso nos dice el número 7. La de mayor jerarquía es aquel que está libre de los signos de agrupación, en primer lugar, que serán los de menor rango, paréntesis, siguiente corchete y por último llaves. 8. Los signos de agrupación se usan cuando su omisión hace ambigua una fórmula. La negación se escribe antes y no después de la fórmula, que es un poco lo que decíamos en 2. La negación siempre se escribe antes, es decir, a la izquierda de una fórmula o de una proposición. La negación se escribe entre dos fórmulas, sino inmediatamente a la derecha de una conectiva lógica. Ya veremos ejemplos de ello. Ahora simplemente es un repaso de estas reglas, muy muy general, y posteriormente veremos aplicaciones. Si una negación antecede a otra negación, entonces el de la izquierda tiene mayor jerarquía, que sería una doble negación. Por ejemplo, si decimos, no es el caso que el Sol no sea una estrella. Volvemos al 2. Si P significa el Sol es una estrella y la viborita a la izquierda significa el Sol no es una estrella, si ponemos una viborita además a la izquierda de la primera viborilla, sería no es el caso que el Sol no sea una estrella. Y eso en matemáticas significa una afirmación, una doble negación. Pero esto lo veremos poco a poco. Lo importante es aprenderse las reglas por lo menos del 1 al 7, y del 8 al 11 se verán en aplicación. Una vez que empecemos a ver claramente ya una forma de simbolización y de ejercitación aplicada de estas reglas.